Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de nuestro programa La Gran Revelación. El plan de Dios fue crear un universo para recrearse con él. El plan de Dios fue crear al hombre para que pudiera vivir eternamente en un paraíso que había diseñado cuidadosamente, con todo lujo de detalles, pensando en cada mínima cuestión. Estoy seguro que cuando has paseado o habéis paseado por la montaña, en cualquier lugar, os habéis fijado en esos pequeños detalles que nos sorprenden por la perfección. Y todos esos pequeños detalles están manchados por el pecado. ¿Qué debía ser en las manos del Creador, recién salida de sus manos, la tierra? Pero el pecado interrumpió el gran plan de Dios. No solamente que interrumpió el plan de Dios en el Edén, sino que a lo largo de toda la trayectoria de la historia de la raza humana se han ido encontrando rasgos impresionantes, desgarradores, de la tozudez humana. Fijémonos revelando, descubriendo el velo, porque así se llama el libro de Apocalipsis, descorrer el velo. Así que me gustaría ir descorriendo poco a poco el velo de la historia del cristianismo desde que Jesús vino a este mundo para devolvernos la restauración del Edén que nunca debimos perder. Hasta el año 100 después de Cristo encontramos una iglesia apostólica, una iglesia pura, limpia. Del año 100 al año 300 nos encontramos con la iglesia que definiremos como la iglesia primitiva. Del año 300 al año 600 descubrimos la era de los padres de la iglesia. Del año 600 al año 1600 después de Cristo encontramos lo que definiríamos la iglesia medieval. Bien, cuando nosotros vamos viendo cómo se descubren o cómo se abren el libro de los 7 sellos, es decir, cómo se abren los distintos sellos de este libro que estaba sellado y que solamente tenía autoridad para abrirlo el Cordero, nos encontramos con que Juan nos presenta en Apocalipsis 6, 1 y 2, vi cuando el Cordero, Jesús, abrió uno de los sellos y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Es decir, se nos presenta una fe triunfante. La etapa del primer sello es una etapa de la iglesia triunfante. La iglesia apostólica fue una iglesia triunfante. Los primeros cristianos eran ricos en las gracias cristianas y en buenas obras. El libro de los Hechos, capítulo 5 y versículo 14 nos dice: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Y el apóstol Pedro llega a decir en un momento determinado: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Después encontramos un segundo caballo, el caballo Bermejo, que va del año 100 al año 323 después de Cristo. Es decir, una fe teñida con sangre, ese segundo sello. Dice el versículo 4 de Apocalipsis 6, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen los unos a los otros, y se le dio una gran espada. Fue una fe teñida con sangre, fue una época sangrienta. La iglesia primitiva sufrió el oprobio, fueron llevados a los circos romanos, fueron matados y testificaron de su fe a golpe de sangre.
Después tenemos en la historia el caballo negro, el tercer sello, el periodo de la historia que va del año 323 al año 536 después de Cristo. Una fe comprometida. Y nos dice, y cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañéis el aceite ni el vino. Vemos una fe comprometida. En Hechos 20, del 28 al 30, se nos presenta, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, dirá el apóstol Pablo, para apacentar la iglesia del Señor, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Se nos presenta en esta etapa de la historia del cristianismo una fe muerta. Dice Apocalipsis 6, 7 y 8, miré y he aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Una fe muerta, una iglesia verdadera que se encuentra en el desierto. Desde el año 538 después de Cristo al año 1798 después de Cristo se cumplen 1260 años, 42 meses. Recordemos, en uno de nuestros programas hablábamos de que se debía dejar sin medir el atrio del santuario, porque era dado a los gentiles durante 42 meses. Veíamos esos mismos 42 meses en Apocalipsis capítulo 13, cuando la bestia que sale del mar está oprimiendo al pueblo de Dios. Nos encontramos también con esos mismos 1260 años en Apocalipsis 12, cuando la mujer es llevada al desierto. Bien, en este periodo de la historia nosotros nos encontramos con algo terrible, la unión de la Iglesia y el Estado. Es decir, los poderes fácticos y los poderes religiosos del sistema babilónico se unen entre sí para oprimir a aquellos que buscan a Dios con todas sus fuerzas. El cristianismo llegó a ser una religión establecida en el Imperio Romano y tomó el lugar del paganismo. El cristianismo, como existió en la Edad Media, puede ser denominado lo que llamaríamos el paganismo bautizado. Es decir, existió una gradación del compromiso, es decir, dogmas humanos, jerarquía eclesiástica, imágenes, indulgencias, penitencias, tradiciones. Apocalipsis 12, 17 nos dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esta es la evidencia que ha distinguido al remanente a lo largo de toda la historia. Siempre en la corrupción del hombre, siempre en la estela del sistema babilónico, de la autoridad del hombre, queriendo huir e imponerse a Dios, hemos encontrado un pueblo remanente, perseguido por el dragón. Una iglesia que ha sido oprimida constantemente, pero que ese pueblo remanente ha guardado la fe de Jesús, ha guardado los mandamientos de Dios, ha tenido el testimonio de Jesucristo. Ahora, ¿la iglesia sería pisoteada por siempre? A lo largo de la historia nos encontramos con algo realmente extraordinario. Vamos a ver a ese pueblo remanente cómo se ha ido desmarcando del resto a lo largo de la historia.
Veamos alguna secuencia de diapositivas. En primer lugar, nos vamos a encontrar en el periodo de los 1800. Los valdenses ponen la Biblia al alcance de toda la humanidad. Aquellos hombres que fueron perseguidos en las montañas italianas, que tuvieron que esconderse en las cuevas y allá, en medio del frío y la humedad, ellos fueron traduciendo la Biblia a tantas lenguas como les fue posible. También nos encontramos con Juan Hus, quien nos presenta la dimensión de la importancia trascendente de la obediencia. Lutero, que nos presenta la gracia. Calvino, que nos presenta el crecimiento en Cristo. Los anabaptistas, que presentaron el bautismo. Wesley, que presentó la santidad. Y así llegamos al quinto sello. Cuando se abre el quinto sello, en el periodo entre 1798 y 1844, que como veíamos en algún programa anterior, fue cuando se inicia el juicio investigador. Veamos Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 y 10. Cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que habían dado. Y clamaban a gran voz: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Guillermo Miller va a presentar la segunda venida. Y así vemos cómo se abre el sexto sello, que durará desde 1844 hasta la segunda venida de Jesús. Y en el versículo 12 de Apocalipsis 6 nos dice: miré cuando él abrió el sexto sello. Se produjo un gran terremoto, el sol se engrandeció como un saco de cilicio, la luna se volvió toda en sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y finalmente, el movimiento adventista, aquellos que esperan la segunda venida de Jesús, que presentaron la verdad del sábado, el estado de los muertos y la importancia de la salud. ¿Quién es ese pueblo adventista? ¿Qué significa ser adventista? Ser adventista significa esperar la segunda venida de Jesús, creer que efectivamente Cristo vendrá a esta tierra para restaurarla de forma definitiva. Mi pregunta para ti: ¿tú crees que Jesús vendrá por segunda vez? ¿Crees que Dios tiene el poder, la autoridad, en primer lugar para cambiar tu vida y en segundo lugar para cambiar la trayectoria de la historia de la humanidad? ¿Crees eso? Bueno, entonces somos adventistas porque esperamos el advenimiento de Jesús. En 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 13 nos dice: pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Mi querido amigo, yo creo firmemente en esta verdad. Quiero creer en esta verdad y quiero mantenerme firme en la proclamación de esta verdad. Porque si hay algo que nos puede mantener vivos es precisamente la seguridad de que Dios va a restaurar todas las cosas. Si hay algo que verdaderamente trasciende cualquier otra cosa en tu vida, es que cuando te despiertes por la mañana puedas tener la seguridad de que Dios va a entrar dentro de ti y va a transformar todo aquello que tú no eres capaz de gobernar. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 nos dice que he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Será un hecho evidente, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Luego nosotros, los que vivimos,
los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes de los cielos, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, mi pregunta, ¿resucitaremos con este cuerpo lleno de enfermedad, lleno de problemas, con nuestra mente contaminada por el pecado? ¿Cómo será nuestro cuerpo inmortal? Habrá una transformación total. Fijaos lo que dice Pablo en Filipenses. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor, al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Se trata de una transformación total. No seremos llevados al cielo con nuestra tendencia pecaminosa. Todo será diferente. Habrá un cambio radical. Nuestro cuerpo será restaurado al plan original de Dios antes de la caída, antes de la influencia del pecado. Viviremos con un cuerpo completamente transformado por Dios. ¿Cómo será? Solamente Dios lo sabe. Nosotros tenemos la autorización por parte de Dios de imaginarnos cómo podrá llegar a ser ese cuerpo. Pero será algo tan grande que por mucho que trabajes tu imaginación, no lograrás nunca concebir. ¿Qué será de aquellos que no sean salvos? También ahí Dios va a presentar el gran plan para ellos. Dios va a poner una solución definitiva para aquellos que no le aceptaron. Segunda de Tesalonicenses 1:9 nos dice que recibirán la pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Será por elección propia. Dios tendrá que eliminar de forma definitiva, total y absoluta, erradicar para siempre el pecado. Un Dios de amor no podría consentir que sus criaturas, parte de ellas, quedaran en algún rincón del universo, golpeadas por el pecado para toda la eternidad. Para ello, Dios establecerá lo que denominamos el milenio, un periodo que Juan describe en el libro de Apocalipsis. Ese milenio tendrá lugar entre la primera resurrección, es decir, coincidiendo con la segunda venida de Jesús, hasta la segunda resurrección, es decir, tendrá lugar en coincidencia con el momento en el que la ciudad santa desciende. Ese momento que Juan describe en Apocalipsis 21:1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Mis queridos amigos, el cielo es un lugar real. El plan de Dios no es una fantasía de hombres. Dios tenía un plan desde el principio. El pecado cambió la trayectoria de la historia del plan que Dios tenía establecido. Nosotros tenemos acceso a esa historia, a esa nueva historia, a ese cielo nuevo, a esa tierra nueva. Todo es cuestión de que nosotros dejemos que nuestra vida quede influenciada por el poder del Espíritu Santo morando en nosotros. Apocalipsis 20:9 nos dice: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la santa ciudad. ¿Quiénes?
Todo parecía que estaba bien ya. La tierra ha quedado restablecida. Ya estábamos disfrutando de la tierra nueva. ¿Y ahora? ¿Otra batalla más? Claro. El asunto es que Dios en su amor infinito quiere mostrar durante 1000 años que hay razones para destruir a aquellos que no quieren estar con Él. Y hay una batalla, una gran rebelión terrible. Todos se juntan desde Gog a Magog para luchar contra esa ciudad santa que desciende. Pero ahí no tenemos ya nada que temer. La ciudad santa viene y al posarse sobre la tierra queda completamente purificada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Ahora sí, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Porque he aquí que yo crearé cielos nuevos y tierra nueva, y de lo primero no habrá más memoria, ni más vendrá al pensamiento, y el leopardo y el cabrito se acostarán, y no habrá mal, ni dañarán en todo mi santo monte. Participaremos en actividades reales. También hay una cita en Isaías capítulo 65 que necesitamos poder comprender bien. Cuando nosotros vemos en la palabra de Dios la dimensión profética, tenemos que entender que Dios habla para todas las edades. En Isaías está hablando para gente de su tiempo y al mismo tiempo presentando de una forma absolutamente trascendente lo que será la realidad de la eternidad. Veamos, dice Isaías 65 del 21 al 23, edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas, no edificarán para que otro habite, y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Aquí la cuestión está en que en la tierra nueva viviremos una experiencia de eternidad. El mensaje profético que nosotros leemos en Isaías 65 es un mensaje que hubiera sido una realidad para el pueblo de Dios, para el pueblo judío, ese pueblo que había sido escogido por Dios, para que pudieran gozar de un cambio total, de una nueva tierra, pero ellos no quisieron obedecer. Así que aunque había una dimensión profética que hubiera sido de forma condicional para ellos una realidad, es de forma absolutamente apocalíptica y contundente, irreversible, para el pueblo del Israel espiritual en la eternidad. Mateo capítulo 8, versículo 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Después, continúa diciendo Juan en Apocalipsis 22, versículos del 1 al 4, me mostró un río limpio de aguas de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y a un lado y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Mi querido amigo, mi querida amiga, todo esto está por venir. Todo esto está a las puertas. Es verdad que es difícil de creer
en un mundo que está contaminado por el pecado. Es verdad que esta gran revelación resulta increíble si nosotros no estamos dispuestos a aceptar que la trayectoria, el futuro está en las manos de Dios. El futuro no está en tus manos o en las mías. Nosotros no tenemos el control de lo que puede ocurrir con nuestra vida mañana. Dios es el que está al control y no tenemos absolutamente nada que temer. Yo te invito a que vivas la experiencia de la gran revelación en tu vida. Que dejes que el Espíritu Santo se revele dentro de ti, se manifieste, que recibas el poder de Dios dentro de ti para que puedas guardar los mandamientos de Dios y puedas tener el testimonio de Jesucristo, porque eres ciudadano de la ciudad santa, porque eres ciudadano de la Nueva Jerusalén, porque has sido invitado para ello. Dios quiere entregarte tu pasaporte para que puedas traspasar aquella frontera. Y para traspasar aquella frontera solo necesitas creer que Dios es tu Salvador personal, en la figura de su Hijo, que vino a este mundo a morir por ti, para que ya no tengas más dolor, ni más sufrimiento, ni más llanto, ni más muerte. Las cosas primeras pasaron, todas son hechas nuevas. Abraza esa esperanza. Guarda en tu corazón la semilla de esta bienaventurada esperanza y habitarás por la eternidad en las moradas de Dios. Que Dios te bendiga. Espero que podamos compartir juntos la eternidad junto al árbol de la vida.